Las rejas. Las puertas del misterio se abren en este momento, aquí en Barba Blanca TV, en este especial Halloween, especial que también va a ser replicado para el canal Docente Decente. Tengo para ustedes 10 historias para de alguna manera hacer celebración en Halloween. La primera le hemos llamado El Guardián del Bosque. Esta historia tiene un contenido muy interesante. En México, ustedes saben que hay una zona de México que es limítrofe con Estados Unidos, con las fronteras de Estados Unidos. Y en algunas de esas zonas, de esa periferia, hay una interesante reserva forestal. Hay zonas de bosques, zonas que son de México, zonas que son de Estados Unidos. Y muchas de ellas tienen un importante flujo turístico. Andrés era una persona que le encantaba acampar y tenía un grupo de compañeros y compañeras con los cuales le encantaba hacer esta maravillosa práctica de acampar, de tener contacto con la naturaleza, de sentir de alguna manera cómo la madre naturaleza con sus bosques, con sus plantas, con sus animales, podía tener una maravillosa experiencia de intercambio con él y sus amigos. Así que se fueron a una de estas zonas a acampar. Eran 4 personas. Llegaron a una zona después de haber hecho un recorrido, un camino muy interesante. Llegó la noche, ellos tenían pensado pasar la noche y regresarse ya al otro día de nuevo a sus hogares. Decidieron entonces pasar la noche en una zona donde consideraron que colocar sus carpas, 2 carpas que tenían, eran suficientemente apropiadas para ese lugar y zona que habían decidido colocar. Estaba anocheciendo, todavía la noche no hacía plena su aparición. Sin embargo, empezaron a dejar todo listo. Se dieron cuenta que pese a que tenían los alimentos necesarios para pasar ese día y así de alguna manera hacer una ingesta apropiada, les faltaba algo muy importante. Ellos habían preparado para hacer una fogata, preparar ahí unos alimentos y, oh sorpresa, uno del equipo que debía llevar una olla no la había llevado. Entonces, esto hacía que los alimentos no tuvieran una forma clara para poderse preparar. Y estando ya en medio del bosque y a una distancia bastante lejana de personas que pudieran ayudarlos, no sabían la verdad qué hacer. Cada vez la noche llegaba más a esa zona. Llega el momento en que ellos, sin saber qué hacer, escuchan de repente el galopar de un caballo. Les llama la atención, prestan atención hacia el sonido y efectivamente en un hermoso caballo, un caballo habano, y en él un jinete, un hombre con traje de guardabosques. Se veía un señor de edad, se veían canas, se veía bigote y se veía barba que reflejaba una edad adulta de este señor. El señor muy amable los saludó, les dijo que necesitaban. Ellos comentaron que habían dejado infortunadamente una olla donde iban a preparar su comida y que no sabían en ese momento qué hacer. El hombre les dijo que no se preocuparan, que él les podía conseguir ese artefacto para que ellos pudieran preparar su comida. Ellos, sorprendidos, agradecieron el gesto de este hombre. El hombre se fue. Ellos esperaron unos 15, 20 minutos. Ya era plena noche. El hombre regresó, este venerable anciano cabalgando su caballo, y les entregó la olla y les dijo: no se preocupen, aquí la tienen. Los muchachos, Andrés y sus compañeros, le dijeron: bueno, ¿y cómo hacemos para devolverle la olla? Les dijo: mañana, en la mañana, por favor, siguen el sendero que les voy a señalar. El anciano les mostró que entre ciertos árboles que ellos podían identificar fácilmente, había como un pequeño sendero. Y al final de ese sendero había una casa. En esa casa podrían dejar la olla que el anciano les dio. ¿Ok?
El anciano se fue, ellos quedaron profundamente agradecidos, hicieron su comida apropiadamente, pasaron una noche muy entretenida, dialogando, contando historias, muchas de ellas de misterio, y se decidieron finalmente a dormir. Al otro día, muy temprano, cuando ya el sol empezó a salir, decidieron levantar las carpas, empezar a organizar todo para irse a casa. Al momento de irse a casa, uno de los compañeros le recordó a Andrés la importancia de dejar la olla donde el anciano había dicho. Así que todos estuvieron de acuerdo, seguir el sendero que el anciano había dicho, dejar la olla y luego regresar y tomar la ruta para irse a casa. Siguieron el sendero, efectivamente vieron que al final de esa ruta había una cabaña parecía un poco abandonada. Llegaron y encontraron allí, al tocar, que efectivamente abrió una señora. La señora abrió la puerta y les dijo que necesitaban. Entonces ellos fueron y le dijeron, bueno señora, es que queremos entregarle esta olla. La señora se sorprendió y le dijo, ¿y ustedes cómo tienen esa olla? Ellos respondieron, señora, esta olla nos la trajo un señor que ayer nos colaboró para nosotros poder hacer nuestros alimentos. La señora tuvo una leve sonrisa, sin embargo en sus ojos se acumulaban lágrimas. Ellos le preguntaron qué ocurría. La señora les dijo, esta persona que ustedes me describen era mi esposo. Él murió hace 5 años. Yo vivo aquí sola. De vez en cuando vienen mis hijos a visitarme. Pero desde que él se fue, desde que él partió, desde que él falleció, yo estoy aquí sola y cada vez que vienen visitantes, siempre ocurre algo donde narran que mi esposo les ayuda en algo. Y esta vez es la olla. Cuando ella entró a la cocina a revisar, efectivamente, el espacio donde debía estar esa olla estaba vacío. Ella, la verdad, no se sorprendió por esto, porque ya había ocurrido con diferentes casos, como el anciano ayudaba a personas con objetos de la propia cabaña. Así que ella no se sorprendió, simplemente tuvo una sonrisa de profunda nostalgia acompañada de lágrimas que le hacían indicar que su esposo no la había dejado, estaba con él, con ella, pero sin embargo pesaba el dolor de la ausencia física. Andrés y sus compañeros estaban perplejos, no podían creerlo. Según esta declaración de la señora, ellos habían tenido contacto con una persona fallecida. La sorpresa fue total y cuando salieron del sector del bosque, preguntaron a los vecinos que vivían en zonas muy aledañas, muy cercanas, y efectivamente la historia del anciano a caballo, para muchos el guardabosques de esa zona, estaba allí presente con ellos. Fue una experiencia que Andrés nunca olvidó, quedó en su corazón y esto lo llevó a visitar con cierta frecuencia a esta señora, darle ofrendas, presentes y regalos y tener con ella una maravillosa relación de amistad. Bien, esa es la primera historia. La primera historia en este especial de Halloween en Barba Blanca TV. Vamos, vamos a ir con una segunda historia. Una segunda historia, permítanme, reviso aquí reviso mis anotaciones. Esta historia se llama Ángel, el ángel acompañante. Esta historia la oí en un canal que me gusta mucho y voy a hacerle su debida publicidad porque me parece justo y necesario. Este canal se llama Hablemos de lo que no existe. Es un canal mexicano y quien lo lidera, el narrador, es fantástico, es un muy buen canal. Y contó esta historia que es de su propia experiencia, de su propia piel y carne, que me llamó poderosamente la atención. Él dice que en su juventud,
apoyaba a sacerdotes en ciertas comunidades, en sus oficios religiosos, en la celebración de ciertos encuentros juveniles. Él siempre tenía una activa participación porque disfrutaba de ello. Desde esa época, aunque él tiene sus creencias sobre el catolicismo y demás, no es en estricto sentido un practicante en ello, pero tiene un principio de creencias importantes. En un momento dado, con respecto a algo que muchos le preguntaban si creía o no, era en el tema de los ángeles guardianes. Él decía que no le parecía claro el tema, consideraba que no creía mucho en ese asunto, pero tampoco sentía que tenía argumentos para negar la existencia de ángeles, y mucho menos ángeles guardianes. Pasado el tiempo, él se aleja de estas actividades de apoyo sacerdotal, ya empieza a hacer su vida en otros frentes, estudia, tiene una vida muy interesante, y llega un momento en que tiene una pareja, tiene una novia, y cada vez que la va a recoger, él va en su vehículo y para llegar al barrio, a la zona donde ella vive, tenía que entrar como en una calle que era ciega. Entonces, para que ustedes me entiendan, él entraba a la cuadra donde ella vivía, en la zona, en el bloque donde ella vivía, y le tocaba dar como una pequeña vuelta, insisto, en una calle que era cerrada. Tenía que pasar por el frente de la casa de ella, pero no se podía estacionar porque era como una vía en doble sentido, entonces le tocaba ir hasta el final de la calle, devolverse, ¿cierto? Porque era cerrada, y ya tomar el carril donde estaba el lado donde estaba la casa de su novia, y ya parar enfrente y recoger. Lo hacía con frecuencia, varias veces. Una noche le dice a ella que la va a recoger, van a ir a una discoteca, o como dicen allá en México, a un antro, a pasarla bien, a bailar, a tomarse algo y pasar un rato bueno. Su novia le dice que si hay inconveniente en que vayan con una amiga, y él le dice que no hay ningún inconveniente. El asunto es que él va manejando su vehículo hacia la casa de su novia, y en el camino, por algún motivo, él recuerda, empieza a recordar cosas de su pasado, de esa época con la que hizo ese apoyo a los sacerdotes, ese trabajo con comunidades, con jóvenes, y llega el momento donde recuerda el tema tan debatido de los ángeles. Y mientras va manejando y aún no ha llegado al sector de la casa de su novia, mentalmente dice, bueno, si de verdad los ángeles existen y yo tengo un ángel guardián, pues qué bueno que se manifieste, qué bueno que se exprese, qué bueno que yo pueda saber que está aquí conmigo. Mientras él pensaba eso, seguía manejando y pues no vio ninguna señal, no pasó absolutamente nada. Llegó a la cuadra donde estaba su novia, pasó por el frente de la casa de ella, saben que no se podía detener porque tenía que ir hasta el final de la calle y devolverse hasta quedar al lado del frente de la casa de ella y ya recogerla. Cuando pasó en el primer momento al frente de la casa de su novia, ella ya estaba afuera, esperándola, esperándolo a él con su amiga, o sea, estaban las dos mujeres y vieron pasar en el auto a, al narrador, lo vieron pasar. En esa primera pasada lo saludaron, él también les saludó, les devolvió el saludo. Él va hasta el final de la calle, gira y ya puede llegar al lado a recoger a su novia y a la amiga. Cuando llega, le dice la novia, bueno, pero ¿qué pasó con el amigo que traías en el carro? Y él pregunta, amigo, ¿qué amigo si yo vengo solo? Y le dice ella, y le dice la amiga, no, 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 no. Cuando tú pasaste ahorita por aquí, por el frente de nosotros y que te saludamos, vimos que al lado tuyo había otra persona, un hombre. Hasta pensamos que habías conseguido pareja para mi amiga. Él muy sorprendido les dijo, no, ustedes miraron mal, están equivocadas. Las dos decían con seguridad y certeza haber visto un hombre al lado de este sujeto. Él la verdad se sorprendió, se conmovió, y es quizás una de las maneras
en que si tú crees en un ángel guardián y de alguna manera lo llamas, pues él responde. Porque de acuerdo a este relato y a esta historia, él finalmente respondió. Finalmente se manifestó. Él no lo vio, pero lo vieron otros, otras personas. Tema complejo el de los ángeles. Yo siento que existen ángeles y ángeles guardianes. Lo que pasa es que creería yo también dentro de mi ignorancia en el tema que existen ángeles espirituales, ángeles que quizás están en otras dimensiones y tienen unas labores muy importantes, pero también existen ángeles de carne y hueso. Muchas veces nosotros, dependiendo de la circunstancia, podemos ser un ángel guardián para alguien, iluminarlo. O alguien puede ser para nosotros un guardián, generarnos un apoyo y una ayuda que necesitábamos y no esperábamos de esa persona y terminó siendo nuestro ángel. Muy bien, esa es la segunda historia que quería contarles a ustedes. Vámonos con la tercera historia. Esta historia le vamos a colocar como título El niño en la casa. David y Juliana era una pareja que ya llevaban 3 años de convivencia. Esa convivencia les había hecho profundamente felices la existencia cada uno. Habían tenido una relación de noviazgo de varios años, pero llevaban 3 ya en una definitiva convivencia. Habían estado viviendo en un apartamento más bien pequeño, que aunque les gustaba, les parecía acogedor, consideraban querer tener un espacio más grande. Él y ella no tenían hijos, eran simplemente los dos. Así que decidieron en un momento dado empezar a buscar la oportunidad de vivir en otro hogar, de estar en un lugar que fuera para ellos más grande, más cómodo y que poco a poco fluyeran otras cosas. Dieron muchas vueltas por la ciudad para encontrar un lugar apropiado. No lo podían hacer con facilidad, pero estaban en esa labor. Hasta que en un barrio que les agradó mucho, encontraron una casa que no era muy grande y tampoco muy pequeña. Consideraban que tenía el tamaño apropiado para ellos dos. Les pareció incluso el precio del arriendo muy asequible a sus posibilidades económicas. Así que sin pensarlo decidieron firmar contrato y empezar a vivir allí. Los primeros días fueron maravillosos. Se sentían muy bien, sentían que el espacio era positivo, que enriquecía su vida, que su relación se fortalecía y cada vez iba ganando más fuerza. Ellos empezaron a notar a través de las semanas que muchos de los vecinos que pasaban miraban la casa con cierta extrañeza, incluso tomando cierta distancia en relación a la propia propiedad. Pasados 2 meses, empiezan a suceder cosas bastante extrañas. Una noche estaba durmiendo ella, obviamente al lado de su querido compañero, y entre sueños, ella le pareció ver en un momento dado en el cuarto una sombra pequeña de pie al frente de ellos. En ese estado de semiconciencia que ella tenía, le pareció advertir que era la silueta o la sombra de un niño. Sin embargo, pensó que era parte del sueño y que en el sueño ella estaba abriendo y cerrando los ojos y que aún así la sombra del niño persistía. Sin embargo, trató de no perder la calma. Finalmente, en ese abrir y cerrar de ojos, simplemente en un momento de esos, la sombra desapareció. Al otro día, ella le pareció que esto simplemente había sido un sueño, así que no le dijo nada a su esposo, a su pareja. 4 días después, volvió al sueño. Estaba durmiendo y en ese estado de semiconciencia volvió a ver la sombra.
la misma sombra, las mismas características, pequeña, a cierta distancia. Estaba a la misma distancia de la cama que la había visto la primera vez. Solo que esta vez el sueño se volvió más tenso porque esa sombra se acercó más hacia la cama. Y al acercarse, ella ya sintió miedo. En ese miedo que sintió, intentó despertarse, pero ahí sintió que definitivamente lo que estaba viviendo era un sueño que se estaba tornando en pesadilla, porque ella no podía de alguna manera despertar y la sombra cada vez estaba más cerca, hasta llegar a estar al lado de ella en la cabecera de la cama y en su lado respectivo. Al otro lado ella alcanzaba a ver a su esposo durmiendo, quien parecía no reaccionar. Ella trató de hacer todo lo posible para gritar o para salir de ese estado de semitrance en el que estaba. Finalmente lo logra hacer por medio de un grito. Este grito también asusta a su esposo, entonces los dos se despiertan al mismo tiempo. Ella le va a contar de inmediato a él lo que soñó, además porque era su segunda experiencia con esta sombra. Pero antes de hacerlo, el esposo, que se despertó asustado por el grito de ella, le dijo sin que ella todavía le dijera, ¿lo viste? Y ella, dudosa, preguntó, ¿a quién? ¿A qué te refieres? Y él le dijo, discúlpame, es que creo haber estado soñando con la sombra de un niño que se acercó a la cama. Ella, perpleja y sin palabras, le dijo, pues yo estaba soñando lo mismo. Allí los dos se quedaron dialogando largo rato de la madrugada y les costó volver a conciliar el sueño porque les parecía supremamente complejo que los dos hubieran tenido el mismo tipo de sueño. Era un asunto incomprensible, un asunto que costaba creer. Pasaron varios días y no volvieron a tener ese sueño. Sin embargo, luego, una noche, los dos, estando durmiendo, sintieron ruidos en el cuarto. Los dos se despertaron, los dos supieron que estaban plenamente conscientes y en la esquina del cuarto se veía la sombra del niño. Ellos se pusieron de pie y prendieron de inmediato la luz, pero ya no había nada. Todo esto los llevó a que la casa desafortunadamente empezara a tener para ellos un ambiente inapropiado, denso, negativo. Y así como habían pasado momentos inicialmente maravillosos, este asunto se estaba tornando ya en algo profundamente negativo. La historia no termina aquí. Empiezan ellos a pensar si es mejor abandonar ese hogar, buscar otra alternativa de vivienda. Y una de esas noches, antes de acostarse a dormir, estaban dialogando al respecto. No sabían qué hacer hasta que finalmente los dos mutuamente dijeron, vamos a buscar ya otro lugar donde vivir, es lo mejor, vámonos de aquí porque realmente no sentimos una buena energía, no sabemos qué es esa zona, así que es lo mejor. Deciden hacer eso y al día siguiente empiezan a buscar opciones. Sin haber abandonado todavía la casa, ocurre algo muy curioso. Un vecino decide ir a la casa de ellos, timbra, se presenta, les comenta que es un vecino de la zona, que él está viviendo hace poco por allí, que no conoce el barrio, pero que quiere decirles una cosa de la mejor forma posible. La pareja sorprendida le dice, sí, vecino, cuéntenos, ¿qué ocurre? Miren, por favor, no me vayan a malinterpretar, dijo el señor. El señor era taxista y el señor hacía su trabajo principalmente en horas de la noche. Le gustaba más trabajar en la noche hasta la madrugada. Y él decía, mire, yo me estoy sorprendiendo porque hace más o menos un mes que ya llegaba casi a las 4 de la mañana a mi casa a dormir, tengo que pasar por el frente de la casa de ustedes y resulta que veía en el antejardín de esa casa, tenía unas rejas de seguridad
pero era visible para la gente que pasaba por la calle. Él iba en su vehículo a las 4 de la mañana, va pasando por el antejardín y dice que vio un niño jugando en esa zona. Miró la casa y dijo, ¿cómo es posible que un niño esté jugando a esta hora? Y que además las luces de la casa estén apagadas como si hubieran dejado al niño allí abandonado a su suerte jugando. Entonces el vecino, un poco molesto incluso, les dice a ellos, por favor, no dejen a su hijo afuera a esa hora, o si fue un error, pues presten más atención porque ya lo he visto varias veces lo he visto jugando allí en el antejardín. La sorpresa para ellos fue mayor y le dijeron al vecino que ellos no tenían hijos y que esto les sorprendía y simplemente lo podían relacionar con los extraños sueños que ellos habían tenido y con la visión colectiva que habían visto de la sombra de un niño en el cuarto. Fue el momento cuando en definitiva decidieron abandonar la casa y cambiarse para que la página de su vida se reescribiera de otra forma. Bien, esa es otra de las historias. Esa es otra de las historias que tenemos para ustedes. Vamos con la siguiente. Ya vamos a decirles cuál es la siguiente historia. La siguiente historia también es de niños, ¿no? Este caso es una niña. Y la historia es la siguiente, muy curiosa además. Lucía es una persona que estaba casada, era muy feliz con su pareja, habían tenido una niña. La niña había nacido con ciertos problemas respiratorios, sin embargo, poco a poco fue superando ese cuadro, pero tenía que estar medicada porque finalmente descubrieron que tenía asma. Entonces tenía el aparatico clásico para los asmáticos, para que pueda respirar de la mejor manera y además tenía que tener una medicación especial. En un momento dado, en un lamentable accidente, Lucía pierde a su esposo y se queda solamente con su hija. Cuando muere su esposo, su hija tenía 6 años. Deciden abandonar el hogar donde estaban viviendo y buscan un nuevo hogar, un lugar más pequeño, porque finalmente son ellas dos. Se pasan a un lugar donde llegan, les dicen que con mucho gusto pueden alquilarles esa zona, pero que tengan en cuenta, hay una sana advertencia que le hacen, porque dicen que a veces la gente narra que hay extrañas presencias en ese lugar. Ella decide no prestar atención a eso y dice, no creo en ese tipo de cosas, yo creo que mi hija y yo nos podemos adaptar a él. Se pasa a vivir con su hija, la hija, pese a que tenía solo 7 años, era una niña muy inteligente que a temprana edad ya le gustaba hacer las cosas por su propia iniciativa. Así que en esa casa el espacio fue vital y excelente porque la mamá dormía en un cuarto y la niña tenía su propio cuarto. A ella le gustaba su independencia. Dormía allí, la mamá siempre velaba para que el aparatico para el asma siempre lo tuviera disponible de su hija. Y los medicamentos siempre se les daba también antes de acostarse. Una noche está durmiendo ella, la mamá, durmiendo plácidamente en su cuarto. De un momento a otro, ella abre los ojos y ve enfrente de ella una sombra en este caso alta y parecía con una larga cabellera, parecía una sombra femenina. Entre las penumbras logró visibilizar un rostro y era una mujer mayor, una anciana. Al ver el rostro de la anciana no se asustó, de hecho sintió tranquilidad y pensó incluso que estaba teniendo un sueño y que este sueño era un sueño agradable, pues esa presencia no le generaba nada. La anciana
le regala una sonrisa en ese sueño, pero le dice, levántate, Lucía. Ella, en el sueño, no daba crédito a esto que pasaba. De nuevo, en el sueño supuesto, la anciana le dice por segunda vez, levántate, Lucía. A la tercera vez, la anciana cambia de rostro y la voz ya sale en eco. Levántate, Lucía. Así que Lucía se despierta, abre los ojos y al abrir los ojos, la anciana aún está allí. En eso, la ubicación de la anciana es a la entrada de la puerta del cuarto de Lucía. Y al estar allí, la anciana señala como el corredor. Así que Lucía se levanta y al ver que la anciana está señalando el corredor, lo que la anciana está señalando particularmente es el cuarto de su hija. Así que ella, sin pensarlo dos veces, se fue de inmediato, casi que corriendo, a abrir el cuarto de su hija. Su hija estaba ahogándose, estaba morada. El aparatico de respiración para los asmáticos estaba en el suelo y la niña no lo había alcanzado a recoger. Y estaba apenas si respirando, con la piel fría y además, como les digo, morada. Y estaba a punto de morir. Por fortuna, Lucía, por este cuadro que su hija padecía, ya tenía ciertas preparaciones y habilidades para dar primeros auxilios. Logró hacerlo, restablecer a Lucía, a su hija, y darle ya de nuevo el apropiado manejo con el aparato específico. Para Lucía, esta anciana salvó la vida de su hija y fue algo maravilloso. Cuando volteó a ver dónde estaba esta anciana, la anciana había desaparecido. De hecho, después Lucía en reiteradas ocasiones vio a la anciana de nuevo, pero esta vez la veía sonriendo, alegre, no volvió a hablarle, hasta que un día simplemente dejó de aparecer. Pero siempre se sintió acompañada y protegida, y además eternamente agradecida por haber salvado la vida de su hija. Muy bien, esa era otra de las historias que teníamos aquí para el canal. Vamos con otra historia del canal que tenemos para ustedes en este especial del Halloween. Vamos ahora con una que se llama El Charro Negro. En Colombia tenemos un artista que se llama el Charrito Negro, pero el Charro Negro en México tiene una connotación muy especial. Hay unas zonas en México donde hay fincas, zonas ganaderas, donde mucha gente tiene haciendas, trabaja la tierra, maneja el ganado y demás. En una de estas fincas existía la leyenda de que a finales del siglo XIX, o sea, por allá en 1890 más o menos, había existido un ganadero que tenía grandes plazas, hectáreas de tierras, manejaba grandes cultivos, caballos, ganadería, en fin. Y la persona, ese señor, había muerto trágicamente en un accidente y existía la leyenda de que él, en un pozo que tenía allí en la finca, había dejado un preciado tesoro. Esto desde finales del siglo XIX. Así que en el propio siglo XX, desde principios del siglo XX, por allá en 1905, 10, 15, había gente muy curiosa que armaba viajes hasta la finca de este señor, se acercaba al pozo para bajar, el pozo era bastante profundo, para bajar al pozo y tratar de recuperar el gigantesco tesoro que se supone había en esa finca y en ese pozo. Pero siempre ocurría algo. Y es que la gente que intentaba ir allá pasaba una de dos, o desaparecían y jamás volvía a saberse de ellos, o huían profundamente asustados. La razón, la aparición del charro negro. ¿Quién era el charro negro? Un hombre
vestido totalmente con indumenta, con traje negro, tanto pantalón, camisa, sombrero, y además en un caballo del mismo color, negro. Era para muchos espeluznante, porque se supone que cuando llegaban a la finca e intentaban bajar al pozo, se oía el galopar de un caballo y de un momento a otro, si estaban adentro del pozo, se veía de una manera espeluznante dos imágenes. Primero, se veía el rostro del caballo, como el hocico y demás, asomarse en la parte superior del pozo para mirar hacia abajo. Y decían que la gente que lo veía abajo veía unos ojos rojos de furia del caballo, además de sacar prácticamente fuego por su hocico, y luego ver al charro negro que se encargaba con una poderosa energía y fuerza de sacar a estos hombres del pozo y expulsarlos o incluso quitarles la vida. Esa leyenda hizo que por décadas en el siglo XX hubiesen intentos reiterativos de personas por llegar a sacar los tesoros y no poderlo hacer. Llega el siglo XXI y está Joaquín, un hombre experimentado que le gusta el riesgo, le gusta la aventura. Su hijo Felipe también sigue los pasos de su padre, así que Joaquín y Felipe son el gran equipo de trabajo que buscan tesoros en muchas partes. Se dan cuenta de la leyenda y arman una expedición donde además la leyenda decía que el charro negro algún día iba a dejar que alguien sacara el tesoro, alguien que lo mereciera. Y hasta ahora se supone que ninguna persona hacía méritos para ello. Y por eso le han pasado tantas décadas. Así que Joaquín y Felipe decidieron hacer este tipo de viaje y probarse a sí mismos la posibilidad de hacerlo. Cuando llegan a la zona, piden ayuda a dos personas de la región. Les dicen que van a tener una buena paga y que los cuatro conformen el equipo para ir al pozo de esa finca. Van, llega la expedición allá y deciden que bajen tres personas y se quede una verificando la periferia y que precisamente no llegue nadie. Para Joaquín y Felipe no era tanto el asunto de que llegara el siniestro personaje místico del charro negro. Para ellos era más que llegaran otros competidores o delincuentes a intentar quitar el preciado tesoro que ellos querían ganarse. Así que cuando llegaron allí, crearon todo para bajar tres y que se quedara uno arriba. Sin embargo, en las circunstancias, cuando se dieron cuenta de cómo era la estructura del pozo, la forma en que tenían que bajar, los equipos que tenían que bajar para poder hacer las adecuadas excavaciones dentro del pozo, se dieron cuenta que era imposible que los tres hicieran la labor y que tenían que bajar los cuatro. Así que, ¿qué tuvieron que hacer? Los cuatro adentrarse al pozo. Lo hacen, pero los dos que están colaborando en la expedición bajan con mucho miedo. Empiezan a explorar. Joaquín lleva un aparato especial para detectar metales preciosos. Y narra Joaquín que de un momento a otro su aparato empezó a hacer un registro que nunca en sus expediciones se había dado. Y era un registro que le marcaba a él claramente la presencia del metal más preciado posible, el oro. Efectivamente, sonó su aparato de manera muy particular, la emoción de todos fue inmensa. Los acompañantes les dijeron, por favor, si vamos a empezar entonces a excavar en este punto, hagámoslo ya, porque está anocheciendo, no nos puede coger la noche aquí. Eso representaba más o menos unos 30 minutos de trabajo y nadie garantizaba que en 30 minutos pudieran abrir o hacer la excavación apropiada para sacar el tesoro. Pero arrancaron, comenzaron a hacerlo rápidamente. De un momento a otro, más o menos pasados 20 minutos, escucharon afuera los ruidos de como si algo galopara. Efectivamente, eran los cascos de un caballo galopando.
Los dos colaboradores de la región se asustaron profundamente, dijeron, viene el charro negro, ¿qué vamos a hacer? Huyamos, salgamos de aquí. Pero cada vez los cascos sonaban más fuerte, con más decisión. No daba el tiempo suficiente para que ellos subieran. Así que lo único que decidieron hacer es tratar de pegarse contra las paredes del pozo y esperar a ver qué ocurría. Así que efectivamente así lo hicieron los cuatro, tanto Joaquín, Felipe y los dos nativos de esa zona. Los cascos sonaban cada vez más duro hasta que efectivamente se sentían encima ahí del pozo. Antes de que llegara el caballo allí, los dos habitantes de la región le dijeron a Felipe y a Joaquín, por favor no vayan a mirar arriba. Si ustedes miran y el charro los ve, nos saca a todos y nos mata. Así que la consigna era no mirar hacia la parte superior. Era extraño. Había un silencio inusitado. Después de que se habían escuchado los cascos fuertes del caballo, no se oía nada más. Joaquín contuvo la respiración, no quiso mirar, pero Felipe no aguantó. Así que miró hacia la parte superior y vio un caballo negro que estaba mirando hacia el interior del bus. Y en ese momento lo vio a él. Él contuvo la respiración, el aliento, y sin embargo el caballo se alejó. Nadie más apareció allí. Ellos, aún sorprendidos, guardaron silencio hasta que se escuchó cómo los cascos del caballo se alejaron y la voz de un ser humano alentando al caballo a su rápido galope. Y poco a poco se alejó. Los habitantes de esa zona que estaban aquí acompañando a Joaquín y a Felipe dijeron, nos hemos salvado. El charro nos perdonó la vida. Por favor, vámonos. Joaquín y Felipe no se querían ir, querían seguir excavando. Ellos, los habitantes del pueblo, se opusieron. Dijeron que si lo seguían haciendo, volvería el charro y allí simplemente no lo pensaría y les quitaría la vida. Así que finalmente Joaquín decidió aceptar para no entrar en conflicto con la gente de la zona, porque además si seguía, ellos podían después alentar a que el pueblo en general pues no los dejara ir. Así que aceptaron, salieron, con la promesa de buscar la manera de ir al otro. Sin embargo, al otro día, nadie los quiso acompañar. Si volvían, tenían que correr el riesgo los dos. Y fue allí donde Joaquín le dijo a su hijo Felipe que la aventura había sido suficiente, había sido una experiencia muy curiosa. No podían garantizar que el charro negro era el que hubiese llegado allí al pozo, pero que tampoco valía la pena probar. Y que además no se sabía si simplemente otro tipo de personas, bandoleros, delincuentes comunes, podían llegar y tomar unas medidas más drásticas con ellos. Así que la experiencia para ellos hasta allí fue suficiente. Y así lo fue con la propia historia. No sabemos si realmente fue el charro negro el que llegó allí, y si fue él, pues simplemente les perdonó la vida. Muy bien. Espera que estén siendo interesantes las historias. Vamos con otra historia. Esta esta historia es personal y la he titulado La casa de Clara. Clara fue una pareja que tuve hace muchos años, más o menos allá en la década de los 90. Ella vivía aquí en la ciudad, al norte, en una casa bastante grande, una casa que daba en la esquina de una cuadra de viviendas, y digamos que era quizás la casa más grande al menos de ese sector, de esa zona. Yo estaba iniciando una relación con ella y era un, un momento pues bonito en mi vida donde compartía con ella. Nos estábamos conociendo, yo la visitaba en la casa
Era una casa como de 3 plantas, de 3 pisos. Y ella me dijo a mí un día, bueno, quiero contarte para que si alguna vez pasa, pues no te sorprendas, aquí en esta casa asustan. A mí ya me gustaban los temas de misterio, los fenómenos paranormales, pero la verdad yo no le di crédito a lo que ella me decía. Yo dije, bueno, pues se asustan hasta chévere para ver qué es lo que ocurre, pues. Un fin de semana llegué un viernes a la casa de ella a visitarla, estábamos dialogando en el primer piso y lo primero que tuve que vivir en esa casa fue lo siguiente. Estábamos dialogando y se supone que en el segundo piso no había nadie, que estábamos solamente ella y yo en la casa, y en el segundo piso se oían pisadas, como si caminaran. Le digo yo, ve, ¿no me dijiste que estamos solos? Me dijo, sí, estamos solos. Le digo yo, ¿y esas pisadas? Me dice, pues mira, una de dos. O de pronto es de la casa de los vecinos que están pisando fuerte y se escucha hasta acá, o simplemente son las energías que hay en esta casa, que yo ya te conté que aquí a veces suceden esas cosas. No le quise prestar atención al asunto, lo dejé así. Otro día estábamos también en el primer piso, pero en otra zona de la casa donde había una televisión y donde uno podía estar un rato allí, como una sala de entretenimiento. Y estábamos allí también ella y yo. Estábamos tal vez con un primo, una prima de ella, y estábamos viendo televisión y de un momento a otro el televisor empezó a subir el volumen, a subir de una manera desmedida y nadie estaba operando el control remoto. Cogimos dicho control, intentamos bajarle el volumen y lo que hacía era subir más y más y más al llegar yo creo que al volumen máximo que ya era ensordecedor, lastimaba los oídos. Intentamos entonces, ya que no bajaba el volumen, hundir el botón de apagarlo. Tampoco apagaba. Yo siempre tratando de meterle lógica a las cosas dije, simplemente el control está malo, así que desconectemos el televisor. Desconectamos el televisor y el televisor no se apagó de inmediato. Yo de todas maneras le metí lógica y dije, bueno, pueden haber televisores de esos que al momento en que se va la energía abruptamente o si uno lo desenchufa por error, lo que sea, ellos guardan unos segundos de energía para apagarse normalmente. Entonces, al desenchufarlo, eh, esperamos unos segundos, como les digo, él no se apagó de inmediato, pero sí se apagó. No me acuerdo al cuánto tiempo, pero finalmente se apagó. Entonces eso no me pareció pues ni misterioso ni inexplicable. Para mí esas eran las explicaciones más lógicas. Hasta allí esos dos sucesos no marcaban para mí mayor diferencia. Sin embargo, otra noche que estaba yo visitándola, ocurrió algo que para mí, la verdad no lo olvido, fue profundamente impactante. Estábamos en la sala dialogando y la cocina quedaba a unos metros, uno tenía que subir unas gradas, digamos que uno caminaba de la sala por un corredor que era largo, subía unas escaleras que no eran muchas, eran tal vez 3, 4 peldaños de gradas, llegaba a un arco donde estaba la entrada de la cocina y al tú cruzar el arco podías meter la mano aquí a un costado y hundir el switch para prender la luz, ¿cierto? Entonces estábamos nosotros en la sala cuando de un momento a otro yo simplemente escuché cómo se abría como una llave de lavaplatos, ¿cierto? Y se llenaba una olla grande. Yo creo que usted ya me entiende. Es el ruido que se genera cuando una llave, un grifo de agua, está abierto y llena una olla grande. Así se oía. Entonces le dije yo a Clara, Clara, ¿qué es eso que se oye? Y me dice ella, la verdad asustada, me dijo, eso es en la cocina. Digo, yo no puede ser. Yo la verdad no me asusté, yo me emocioné. Dije yo, uy, voy a ser por primera vez testigo de algo paranormal, o ya lo estoy siendo. Así que lo que hice yo fue levantarme de inmediato e irme lo más rápido que podía hasta la cocina. Clara iba detrás de mí. Llegamos al corredor, la verdad, esa zona estaba apagada, entonces ya me dio un poco de miedo. Llegué al arco donde estaba la cocina estaba apagada, pero se seguía oyendo y claro, cada vez más cerca
la llave del grifo abierta con la olla llenándose. Se oía cada vez más fuerte porque estábamos más cerca, entonces definitivamente el ruido era en la cocina. Mando yo la mano para prender el switch de la luz y en el momento en que hundo el switch y la luz se ilumina, automáticamente el silencio es absoluto. Adiós ruido del agua del grifo, adiós ruido de la olla recibiendo el agua, todo desapareció en el instante en que yo hundo y hago clic en el botón de la luz. No sé qué fue. Yo recuerdo eso y no tengo cómo explicar. No puedo decir que vi algo, porque no vi nada, pero fue lo que escuché era claro. Era cómo la olla se llenaba, cómo el ruido era cada vez más fuerte a medida que yo me acercaba a la cocina, pues es normal, pero así como les digo que se escuchaba claro y contundente, así se desapareció al instante en que la luz se prendió. Fue una cosa que la verdad no pude comprender o entender hasta el sol de hoy, no logro entender exactamente qué ocurre. Bien, esa parte de esa historia pues me parece compleja, pero ahí no termina. Finalmente, dos cosas más para cerrar la historia. Número uno, de esos dos elementos finales. Una de las últimas veces que fui a esa casa, iba yo a recoger a Clara, quizás, tal vez, no sé, íbamos a dar una vuelta, ir a bailar, no recuerdo, pero era un viernes en la noche. Entonces yo le había dicho a ella que yo le alcancé a llamar antes de recogerle y le dije, bueno, te voy a pedir un favor, que estés lista y apenas yo llegue, yo pito en el carro, ¿sí? Sueno la bocina, entonces tú me vas a escuchar y sales y salimos de una, pues para irnos. Decía, mejor listo. Yo llegué a la entrada de la casa de ella en el carro, pité y resulta que la puerta de entrada de la casa estaba entreabierta. Y al estar entreabierta, uno alcanzaba a ver, digámoslo así, el interior de la casa, pero sobre todo, al abrirse la puerta, uno veía la puerta del baño de ese sector, del primer piso. O sea, al abrirse la puerta de la casa, uno veía ahí al fondo la puerta del baño. La puerta estaba entreabierta y cuando yo miro el fondo hacia donde está la puerta del baño, en la puerta de entrada del baño había una mujer de blanco, vestida de blanco, con cabello largo y un traje que parecía más como una pijama blanca. Entonces me llamó la atención porque cuando yo llamé a Clara para recogerla, ella me había dicho que estaba sola. Entonces cuando yo llego a recogerla y veo la presencia de esa mujer allí, que obviamente no era Clara, dije yo, ve, pues llegó alguna familiar, una tía o alguien allí a estar en la casa. Clara sale en ese instante, ¿sí? Cierra la puerta. Me llama la atención porque ella no mira hacia dónde está esa persona, sino que simplemente sale de la casa, cierra la puerta que estaba entreabierta, le echa seguro y ya se sube al carro. Entonces yo le dije, hola, pero entonces al fin la casa no se va a quedar sola. Y me dice ella, ¿por qué? Pues porque allí había una señora ahí en tu casa, estaba vestida de blanco. Y me dice ella, ay Dios, y se toma la cabeza con su mano. Y me dice, no, 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 ese tipo de mujer que tú me dices se supone que se aparece aquí en la casa, pero en la casa no hay nadie. Estaba solamente yo sola, no había nadie más. Que yo me quedé, la verdad, perplejo. Perplejo porque yo vi la persona allí de blanco, con su cabello largo, cabello oscuro, y no sé entonces quién era. Simplemente nos fuimos porque la verdad ella ya estaba acostumbrada a tantas cosas. El último elemento de esta historia era muy particular, era muy curioso saber que yo me volví amigo de los vigilantes eh, que hacían sus rondas de vigilancia por la cuadra. Entonces, alguna vez le pregunté a ellos, después de todas estas cosas que yo ya estaba viviendo también, que si ellos sabían algo de la casa,
por qué sucedían estas cosas. Entonces dijeron, vea, el por qué no lo sabemos, pero hay una cosa muy clara. Aquí ocurre muchas veces que en diciembre o en junio o en cierta época que ellos se van de vacaciones, que nadie queda en esa casa, que nos dicen, échele mucho ojo a la casa, por favor, porque queda sola, cuídenmela. Los vigilantes cuando hacen el turno nocturno, el turno de la noche, se dan cuenta que suceden cosas muy extrañas. Era como si hubiera habitantes en la casa por dentro. ¿Por qué? Porque en la noche se prendían y apagaban luces, en una zona de la casa, en una de las ventanas se reflejaba como cuando la luz de un televisor está prendida, que cambia de imágenes y todo eso, se veían por las ventanas como sombras que caminaban en el interior, y resulta que nadie estaba en la casa. Esa era la casa de mi querida novia Clara. Imaginen ustedes esa historia. Bien, me voy con otra. Esta es, esta historia le vamos a llamar la pulsera de Laura. Esta de la pulsera de Laura es una historia, pues, digámoslo así, bien, bien curiosa. Esta es, esta es una historia que, esta es una historia, disculpen, pero no tomo un poco de agua. Esta es una historia, esta es una historia que, espera, estoy pidiendo ayuda. Esta es una historia que la verdad me parece muy curiosa. Eh, Viviana, una mujer que vivía con Oscar, era una pareja profundamente feliz, sin hijos, era una vida muy agradable. Alguna vez tuvieron, dicen ellos, la desdichada decisión mutua de participar en una ouija en otra casa con otros amigos, hicieron pues como la experiencia de hacerla, se supone que se conectaron con seres del más allá, eso había quedado como algo anecdótico, pero entre las creencias que hay cuando se hacen esas cosas es que muchas veces hay múltiples riesgos, entre ellos que en un momento dado hayan energías que te acompañen, que aunque se haya hecho esa ouija en una casa, pues esa energía se vaya contigo impregnada y vaya hasta tu hogar. Eso es una de las creencias que hay, ¿no? No soy quien para afirmar o descartar ese tipo de cosas, pero dejo ahí el asunto. El tema es que ellos dos llegan a su hogar, ¿cierto? Viviana y Oscar, y una noche después de que vivieron pues esa experiencia, Viviana está dormida y él dice tener un sueño donde ve una mujer alta, la ve también entre sombras, pero hay una cosa muy curiosa, hay un momento donde la mujer se acerca a ella y la ve profundamente velluda, peluda, pero peluda al extremo, parecía ser casi como una mujer, que será oso, donde de alguna manera el pelaje era tal que era como aterrador. Entonces a ella le angustiaba ver esa imagen. Resulta que fue un sueño que ella tuvo que empezó a ser reiterativo. Se daba día tras día, ya ella empezó a dormir mal, le decía a Oscar que no sabía qué hacer, Oscar tampoco sabía cómo manejar el asunto. No ocurrió como en relatos que he hecho hoy, no ocurrió que Oscar tuviera un sueño donde también viera a esta mujer, no. Pero por supuesto había una honda preocupación por lo que estaba viviendo Viviana. Viviana empezó a pasar muy malas noches, a no saber qué hacer. Llega un momento en que Oscar le dice, mira, vamos a tener que tratar de superar esto de la mejor manera, eso es solo un sueño. Esta es una persona que no existe y que solamente está en tu mente por una u otra circunstancia.
Digamos que Viviana empezó a tener esa convicción, a alimentar su mente, su proceso mental para pensar que este ser no existía. Y al no existir, pues tarde o temprano tendría que desaparecer de sus sueños. Pues efectivamente, pasado el tiempo, Viviana empezó a dejar de soñar con ella. Mientras que estaba soñando casi todos los días con ella, llegó un momento en que los días fueron más espaciados hasta que pasó una semana donde no soñó con ella, pasaron dos, pasaron meses y el problema para Viviana había quedado superado. Esta mujer peluda, velluda, al extremo, era casi eh, un mal recuerdo y cada vez estaba quedando más en el olvido. Viviana, siempre a la hora de acostarse, había algo que no se quitaba nunca para dormir y era una pulsera que para ella tenía un valor sentimental muy importante, se la había regalado su abuela. Pasan dos, tres meses, el asunto está casi olvidado, casi olvidado. Una noche, Viviana está durmiendo y de un momento a otro escucha ruidos en el cuarto, abre los ojos y allí está de nuevo ella. Esa esa mujer velluda, esa mujer extremadamente peluda. Y esta vez el sueño fue más vívido para ella porque en el sueño esta mujer se acercó, la agarró a ella del brazo, ¿sí? Al agarrarla del brazo y al tener un contacto físico con ella, sintió sus dedos que parecían unos dedos gruesos, pero además, como era tan velluda, sintió el pelaje, los pelos de esta mujer en su brazo y además empezó a sentir que la mujer esta quería quitarle la pulsera, se la quería arrebatar de la muñeca de la mano donde Viviana tenía la pulsera. En el sueño empiezan a forcejear y ella no se quiere quitar la pulsera de esta horrible mujer. Pero en el sueño, finalmente, después de muchos forcejeos, Viviana es vencida. Esta mujer le arrebata la pulsera, se la quita y se aleja. Ella dice que la ve desaparecer por la pared del cuarto. Ella se levanta agitada, molesta. El esposo trata de calmarla, Oscar. Ella finalmente se calma y vuelve a dormir. Al otro día ella se despierta muy desanimada porque había pensado que el caso de esta siniestra mujer había terminado y resulta que había hecho su reaparición. Sin embargo, Oscar le decía que no se preocupara, que esto simplemente era un sueño, que ella nuevamente iba a olvidar esto. Ella trató de acoger las palabras de Oscar. Sin embargo, no se había dado cuenta que ese día en que ella se despertó de esta terrible pesadilla, cuando revisó su brazo, la pulsera no estaba. Así que la buscó en la cama no había quedado, debajo de la cama tampoco estaba. Pues resulta que la pulsera estaba como al frente de la cama de ellos en un tocador que utilizaba Viviana para todos los días maquillarse, arreglarse de la mejor manera. La pulsera estaba allí. Esto la sorprendió mucho a Viviana, pero lo más terrible, quizás lo más espeluznante, no era que la pulsera estuviera allí. Es que la pulsera tenía alrededor de ella pelos, un pelaje que sin duda alguna no era de ella ni era de Oscar. Bien, esa es otra historia, una historia que me parece brava, de un voltaje importante. Vámonos, vamos, ya estamos llegando como a las últimas historias. Vámonos. Nos quedan tres historias y estas son clasificadas más como leyendas, ¿ok? Las historias que he contado hasta ahora son historias
de gente que de alguna manera se supone ha vivido estas experiencias. Estas tres últimas son leyendas muy interesantes que vale la pena mencionar. Una es, y sin duda alguna, sé que muchos de ustedes deben conocer esto, eh, es un lugar que queda en México, en el DF, en la capital, y se llama la Isla de las Muñecas, lugar que tuve algún día la oportunidad de conocer en el año 2019, o sea, hace relativamente poco, antes de, antes de pandemia. No recuerdo el nombre del lugar exacto. Xochimilco, acá me están soplando, qué bueno, y gente de los estudios. Entonces, Xochimilco, específicamente, tuvimos la oportunidad de ir. Voy a tratar de describir lo que recuerdo. Fuimos además en la noche. La isla de las muñecas se supone que fue creada hace muchos años atrás, o sea, el siglo pasado, por un señor de apellido Santana que había comprado la zona era un importante predio que estaba circundado por agua, ¿no? Como por un río muy especial, entonces da como la sensación de, de que ese terreno está como en un lago, por decirlo así. Entonces es como un circuito fluvial que de alguna manera por allí van barcazas pequeñas, ¿no? Botes y demás, y que se volvió rápidamente turístico. Resulta que la historia dice que el señor Santana compra la propiedad y muy motivado, pero resulta que a los pocos días de comprar la propiedad y que empieza a construir para habitarla, pues resulta que encuentra el cadáver de una mujer que parece o que asesinaron allí o que quizás asesinándola en otro lado la llevaron allí supuestamente para que no la encontraran. Pero el señor Santana la encuentra, le toca llamar a las autoridades, la mujer se la llevan, hacen las debidas autopsias, no se sabe, nunca se sabe qué ocurrió, pero el señor Santana empieza a tener eh, una muy mala calidad de vida en ese lugar que había comprado porque empieza de manera recurrente a aparecerse esa mujer allí, eh, con gritos lastimeros, con expresiones de dolor, a veces solamente se escuchaban sus lamentos o llantos, a veces aparecía ella fantasmagóricamente en un lado, ensangrentada, muerta, a veces agonizante, pero eran cuadros muy complejos. Así que el señor Santana, que de alguna manera parece que le gustaba recurrir a ayuda de orientación de chamanes y demás, pues pidió ayuda de este tipo de personas y le dijeron que la única forma de proteger la zona era tratar de rodear ese entorno de muñecas como tal, y ojalá muñecas usadas, sobre todo muñecas que se viera que estaban bastante desgastadas. Así que el señor Santana se da a la tarea de comprar las muñecas viejas o si se encuentran en la calle otras, y de acuerdo a lo que le decían para que él tuviera un ritual de protección y no tuviera más manifestaciones, el tema y el asunto era que tenía que tener algunas de estas muñecas prácticamente decapitadas, donde la cabeza estuviera, eh, estuviera pegada de unos palos, pues, de unas astillas, pues, grandes, y que entonces él debía crear cercos con cabezas de muñecas, que los cuerpos tenían que ir en otros lados, otras muñecas podían ir enteras, pero colgadas de los árboles, en fin. Entonces él fue llenando toda esa zona de muñecas, todo lo que más pudo. Y se supone que esto hacía que él pudiera protegerse de esa energía que había quedado de la muerte de esa mujer que había perdido la vida allí. Se supone que esto le sirvió, pero por supuesto al sentirse protegido de esta manera, su obsesión por conseguir cada vez más y más muñecas creció de manera desaforada. Y además usted podrá imaginarse el aspecto de una muñeca ya vieja, maltratada o desmembrada, pues obviamente el panorama era un poco oscuro, pavoroso, tenebroso. Hoy en día, y por lo menos en el 2019, cuando tuve la oportunidad de ir, e hicimos un paseo nocturno
La verdad, el lugar es tensionante, es espeluznante, pero debo decir pues que el día que nosotros fuimos no vimos nada raro, ni movimiento de la muñeca, ni nada de eso. No pudimos pisar el suelo de la isla de las muñecas. El recorrido lo que hizo fue circundar toda la zona y uno ve claramente todas las muñecas de allí. No sé, tal vez en el día seguramente permiten que uno se baje y camine, pero pues como les digo, por circunstancias diversas, nosotros llegamos fue en la noche e hicimos el paseo nocturno, un paseo muy agradable. Como les digo, no pasó nada extraño. Y bueno, dice la leyenda que finalmente en un momento dado el señor Santana en el 2001 fallece, que presiente su muerte y que al él fallecer, pues resulta que las muñecas como que pierden el efecto protector y la mujer que perdió la vida ya reaparece, vuelve a manifestarse y a hacer su presencia energética vagando por este lugar. Esa es la historia de la isla de las muñecas, al menos en la leyenda o referencia que nosotros tenemos. Bien, la penúltima historia, esta es la leyenda de las gemelas. Esta leyenda, pues nos hemos encontrado referencias de esta historia en Estados Unidos y en España. La verdad no sabemos exactamente dónde es, pero bueno, es una leyenda que también nos impactó bastante. En una de estas versiones se comenta que Ingrid es una mujer que vivía con Pedro y que ellos querían ser padres pronto, así que después de muchos intentos interesantes, Ingrid queda embarazada de Pedro eh, y en el periodo de gestación se dan cuenta que Ingrid va a tener mellizas, gemelas, perdón, y están felices, sanamente sorprendidos. Resulta que antes de que ellas nazcan, Pedro pierde la vida, fallece en un accidente lamentable. Ingrid queda sola, tiene a sus hijas y bueno, tratando de rehacer su vida, de afrontar el duelo de perder a Pedro, pues busca la manera de tener un nuevo hogar con sus hijas. Llegan a un hogar, ella decide ponerlas en un colegio que queda cerca a la casa donde ella está viviendo. Van pasando los meses, los años. Las niñas ya tienen 8 años. Y a los 8 años, una mañana que están caminando Ingrid y sus hijas para el colegio, siempre estas gemelas iban cogidas de la mano cantando para el colegio. Y uno de estos días, pues las niñas iban como muy emocionadas corriendo por la calle, no advirtieron que en un cruce tenían que hacer el debido pare, no lo hacen, se lanzan a intentar pasar y un carro las arrolla a las niñas y las niñas pierden la vida. Esto fue irreparable para Ingrid, el dolor fue algo insuperable, algo que la llevó a una depresión inmensa, se fue de esa casa, se quiso olvidar de todo, se quiso quitar la vida, pero digamos que pasado el tiempo y teniendo la debida ayuda familiar y psicológica, Ingrid empieza a reconstruir su vida, pasan los años, conoce a alguien y con esa persona tiene la oportunidad de ser nuevamente padres. Ingrid está embarazada de María y en este proceso se da la oportunidad de volver a vivir. Con sorpresa, en un examen médico donde ella ya está cercana a tener, a parir, se da cuenta que va a tener gemelas de nuevo. Y para ella es una sorpresa inmensa. Efectivamente nacen, son dos niñas que a medida que van pasando los meses y los años, Ingrid descubre el inmenso parecido que tenía con sus dos primeras hijas. Era aterrador. Esto la ayuda, por un lado, a vivir feliz con ellas. Quizás discutible si esto hizo que ella retrocediera en el duelo porque evocaba a sus dos primeras hijas. Seguramente sí para algunos, para otros no.
no sabemos en todo caso, pero ella sigue su vida y muy animada. Una mañana está acompañando a sus hijas precisamente para el colegio, tienen 7 años, van caminando alegremente las gemelas, tomadas de la mano, y van tomándole ventaja a su mamá, cuando la mamá en un momento dado tiene ese flashback, esa evocación, esa, ese déjà vu de que esto ya había sucedido y sale corriendo, gritando a detener a sus hijas. Las hijas ya van a pasar la calle, pero ellas mismas frenan, ellas mismas deciden frenar en un instante antes de que la mamá las coja. Y la mamá casi con las lágrimas en los ojos les dice, hijas, por Dios, no se vayan a pasar, no se vayan a pasar. Las niñas miran a la mamá y le dicen, mami, no te preocupes. En este instante que nos detuvimos, nos dimos cuenta que no queremos morir de nuevo. Ahí termina la historia. Imagínense ustedes, ese cierre me parece bastante fuerte o intrigante, pues, si no fuerte para ti, por lo menos intrigante. Y cerramos este encuentro con esta última historia. Esta es una leyenda clásica en México, en varios países latinoamericanos. Aquí en Colombia existe esta leyenda. Esta se llama La Chica de la Curva. En esta narración, Ernesto cuenta, insisto, una historia que es muy común en muchos contextos. Va por una de las maravillosas rutas de este país. Va para una ciudad, entre una ciudad y otra, que vamos a omitir nombres. Pero en todo caso, en ese recorrido, él va manejando solo en la noche. Y la noche empieza a ser densa porque empieza a haber lluvia. Entonces, ante la lluvia, él decide manejar de una manera más cauta, más precavida, pone las luces plenas, no tiene tráfico contrario, así que puede poner las luces plenas lo que más pueda para ver bien. Y se preocupa porque la lluvia es cada vez más pertinaz, más persistente, pero sigue. En un momento dado del camino, se encuentra con que a un lado va caminando, en el mismo sentido en que él va caminando a un lado en plena lluvia, en un paraje desolado, una mujer de traje largo, gris. No se le ve muy bien el rostro porque tiene cabello largo y pues al llover la lluvia no permite verla bien. Pero él sin dudarlo, al verla sola y querer prestarle una genuina y sana ayuda, frena su vehículo al lado de ella, baja la ventanilla y la mira, y ella ahí le puede ver el rostro y es una mujer pues muy atractiva, y en la mirada la mujer refleja como esa necesidad de ayuda. Así que le dice, súbase, ella lo agradece, se sube al lado de él, está emparamada de agua pues por toda la lluvia. Siguen, él le dice que si por la ruta que van le sirve a ella dice que sí, que le sirve perfectamente. Siguen entonces y él en el trayecto empieza a dialogar con ella, tiene una charla amena, pero cada vez que él intenta preguntarle qué está haciendo por allí, ella no responde esa pregunta, guarda periodos de silencio, él entonces sigue hablando de otras cosas, tienen una charla, como les digo, entretenida, pero él notaba que ella trataba de dar más bien respuestas cortas, de no ser tan expresiva. Llega el momento en que en el recorrido, pues él va ganando confianza en el manejo del vehículo, la lluvia empieza a mermar y aunque no se ha acabado del todo, sí eh, ha disminuido significativamente. En un momento dado del tramo, la mujer le dice, por favor, disminuye la velocidad. Él no iba muy rápido, pero atendió a lo que le dijo la mujer, disminuyó significativamente más la velocidad, aún sin ir muy rápido, y justo en ese momento se dio una curva que era mucho más cerrada de lo que él había calculado, y gracias a lo que le dijo esta mujer,
él logra maniobrar apropiadamente para coger la curva de la mejor manera y no perder el control del vehículo. Si la mujer no le hubiera dicho esto, había perdido el control de su automóvil y se hubiera salido de la carretera a un barranco que había allí. Al ver esto, él de inmediato la mira a ella y le agradece, le dice gracias, gracias porque si no nos dice, si no me dices eso, habíamos tenido aquí un percance o un accidente. Ella le responde, no me tienes que agradecer, para eso estoy aquí. Ese es mi motivo y mi razón de ser, de estar hoy aquí contigo. Yo perdí la vida hace 25 años en esta curva. Cuando ella termina de decir esa frase, él se queda congelado, petrificado. Y lo único que hace es atinar a volver a mirarla a ella, al lado. Y ella ya no está, ha desaparecido. Simplemente no está. Y lo único que queda de evidencia de su presencia es que el cojín que está al lado, donde ella debía estar sentada, está todavía muy mojado, muy húmedo. A ustedes mil gracias. Espero que tengan un Halloween muy especial, muy especial. Que estén muy bien.